Más adelante en KTVB en español, el nuevo sitio web del gobierno federal está desatando fuertes reacciones entre abogados y la comunidad inmigrante, incluso aquí en Idaho. ¿Por qué el lenguaje utilizado está generando tanta controversia? Le explicamos. Y el icónico pasto azul de Boise State está desapareciendo este fin de semana. El estadio se transforma en una pista de tierra para recibir el show de camiones monstruos Hot Wheels. Y después de un viernes caliente va a dar paso a temperaturas más frescas y bastante viento. Les explico en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, hoy es 5 de junio y gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Les saluda con mucho gusto Brenda Rodríguez. Empezamos con esto esta tarde con una noticia que no solo ha generado controversia al nivel nacional, sino también al nivel local. Una página web publicada por la Casa Blanca bajo el título Aliens está generando controversia entre abogados y miembros de la comunidad inmigrante. Nuestra reportera Gabriela López tiene y nos cuenta la historia completa. Caminan entre nosotros. Ese es el lema principal que aparece en una página web con frases como han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida aparentemente normal, con una excepción, no pertenecen aquí. Es una falta de respeto para las personas que son extranjeras tener denominar a los extranjeros como si fueran extraterrestres. Además, la página incluye un mapa interactivo como el que puede ver en esta pantalla, con los puntos rojos indicando datos de operativos migratorios. Y ahora, echemos un vistazo a nivel local. Estas son las imágenes de lo que se vivió el pasado octubre en una redada en Wilder, Idaho. Y según estadísticas, se llevaron a cabo cientos de arrestos. Y en esta página está esa información, donde al número de arrestados se les asocia con múltiples crímenes. La mayoría de las personas que estuvieron en Wilder son personas que no tienen crímenes, para empezar. Habían estado acá más de 15 años, 20 años, 30 años en los Estados Unidos. No solamente tenían hijos, también tenían nietos. Y asegura que cerca de 400 personas fueron arrestadas durante esa operación y que aproximadamente 300 tenían residencia legal o ciudadanía estadounidense. Pudimos, de las 100 de las que no tenían documentos legales, pudimos salvar unas 25, alrededor de 25 personas. Para algunos residentes, el mensaje de la página resulta preocupante. Cuando lo miré dije, pues no pensaba que era para los inmigrantes, pensaba que era para los extraterrestres. Pues me hace sentir como que me están discriminando. Mientras tanto, la abogada asegura que el tono y el mensaje de este tipo de publicaciones podrían generar más temor. Promover el odio, la división. Y en un correo electrónico a KTVB en español, la Casa Blanca defendió sus esfuerzos de aplicación de la ley migratoria, pero no dio explicaciones sobre cómo se presentan los datos. ¿Qué dice esto de ellos? Que son niños, que no tienen ninguna educación y que les falta profesionalismo, ¿no? Abogados de inmigración aseguran que aunque en Idaho no se han visto redadas tan grandes como en otras partes del país, sí han notado un aumento en llamadas y reportes relacionados con actividades migratorias aquí en el estado. Ahora pasamos a Boise, donde un adolescente se recupera después de que la policía dijera que se disparó accidentalmente en el centro de la ciudad la mañana del jueves. Según las autoridades, un oficial vio a un joven de 17 años salir de un vehículo mientras sostenía una pistola cerca de las calles 9 y Front, poco después de las 2 de la mañana. La policía dice que el menor corrió hacia un estacionamiento y momentos después el oficial escuchó un disparo. Los agentes encontraron al adolescente con una herida de bala en la pierna y le brindaron ayuda antes de que fuera transportado a un hospital. Afortunadamente, las heridas no ponen en riesgo a su vida. El menor
fue citado por violar el horario restringido para menores y el consumo de alcohol. Y si usted tiene planeado salir este fin de semana, ponga mucha atención porque varios proyectos de construcción podría complicar su viaje en diferentes partes del valle. Y para saber esos detalles nos acompaña Gabriela López desde el Centro de Información aquí en el estudio. Gabriela, ¿qué zonas viales se verán afectadas este fin de semana? Así es, Brenda, los cierres comienzan en Eagle Road, donde los conductores podrían ver restricciones de carriles durante la noche al norte de Island Woods Drive. Esto se debe a que las cuadrillas estarán repintando las líneas de pavimento y se esperan demoras menores. Mientras tanto, en el área de New Plymouth, el Departamento de Transporte de Idaho iniciará trabajos nocturnos este domingo en el puente de la autopista 30 sobre la I-84. Habrá restricciones de carriles en ambas direcciones de la autopista durante y aproximadamente 2 semanas. Y ahora nos vamos a Nampa, donde la ciudad y el distrito de carreteras del condado Ada trabajan en la ampliación de la intersección de los carriles Stars y Ustick. Esta intersección estará cerrada el lunes y martes, mientras que el carril McMillan también permanecerá cerrado entre los carriles Can Ada y Star por otro proyecto. Y aquí en la capital del estado, específicamente el centro de Boise, la calle principal, también conocida como Main Street, estará cerrada desde la calle 9 hasta el Boulevard Capitol a partir de lunes y durante el próximo mes como parte del proyecto de mejoras en la calle 8. Y si usted usa el transporte público, sepa que las paradas de autobús en la Main Street, en la calle principal, serán reubicadas temporalmente a la calle 9. Gracias, Gabriela. Y ahora pasamos a ver el tiempo con Héctor Mendoza. Y Héctor, es viernes y el cuerpo lo sabe. Muchos eventos está pasando este fin de semana. ¿Tienes buenas noticias? Ahora, Brenda, tengo que decirles que el calor que hemos sentido para el viernes no va a continuar para este fin de semana. Vamos a ver condiciones más frescas y bastante viento, y va a ser un sistema de baja presión que va a pasar hacia nuestro norte y va a traer un frente frío y lo va a empujar hacia nuestra región. Esto es lo que nos va a traer esas temperaturas más frescas para el sábado. Este sistema va a pasar por el norte y solo va a llevar algunos lugares hacia el norte que van a ver esa lluvia, y ahí van a ver otro enfriamiento que vamos a ver entrando hacia el domingo, y después entrando a la próxima semana vamos a ver varios días que vamos a ver la posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas entrando el martes y el miércoles. Aquí en el pronóstico extendido, aquí vemos que las temperaturas bajan casi 20 grados del viernes hacia el domingo. Los vientos serán más fuertes para el sábado, llegan entre 35 y 40 millas por hora en términos de esas ráfagas. Eso va a continuar con un poco más de brisa para el domingo. Se calman los vientos para el lunes, sube un poco, pero queda debajo del promedio para el lunes con los altos 70s. Después otro sistema empieza a entrar y es lo que va a traer la posibilidad de lluvia, que es primera vez en varios meses que hemos visto esa lluvia entrar. También vamos a ver que eso va a continuar hacia el miércoles, y después vamos a ver otro cambio para el jueves y el viernes, ya que entremos al próximo fin de semana con calentamiento. Pero estas van a ser las ráfagas de viento que esperamos para el sábado. Ya llegando hacia la tarde se va a ver hacia el este, llegando a Mountain Home, al Valle Mágico con Jerome y Twin Falls. Ahí es donde vamos a ver que los vientos incrementan un poco más para el sábado, y vamos a ver que eso continúa para este domingo. Gracias, Héctor. Y bueno, con ese buen tiempo, muchos queremos salir a aprovechar el fin de semana para salir y disfrutar al aire libre. Pero ¿qué tal hacer esto mientras también nos mantenemos activos y cuidamos nuestra salud, verdad? Y es lo que se vivirá este fin de semana en Caldwell con el evento Giddy Up and Get Fit. Y para contarnos más detalles sobre este evento nos acompaña una de las organizadoras del evento, Eva Aguilar. Hola, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. ¿Nos puedes contar un poquito sobre el evento este fin de semana? Sí, claro. Mira, este evento Giddy Up and Get Fit es el tema de este evento que es anual. Lo estamos haciendo anualmente, y el propósito de este evento es reunir a la comunidad y traer información en cuanto a mantenernos activos para motivarnos y hablar en cuanto a la salud mental. Entonces es un evento que es divertido, pero al mismo tiempo con mucha seriedad, ya que la salud mental es algo que siempre debemos hablar en cuanto a ese tema y animarnos unos a otros. Sí, claro. ¿Y qué es lo que la comunidad debe saber
cuando se trata de qué esperar en el evento, ¿verdad? ¿Qué van a tener? Mira, este evento siempre es bien divertido, muy bien divertido. Casi todo Downtown Caldwell se va a dar cuenta de que vamos a estar allí, va a haber la música, el ejercicio a todo nivel. Los coaches de Super Nutrition van a estar allí, van a estar llevando a cabo diferentes tipos de ejercicio, siempre con la música divertida, sin que nos demos cuenta que estamos haciendo ejercicio, y nuestra salud mental es lo que nos va a ayudar. Vamos a estar más felices. También vamos a tener como de 30 a 35 negocios que van a estar allí para también enseñarnos qué es lo que ofrecen a la comunidad. Así es que esperamos que todos nos acompañen, ¿verdad? Nuestro negocio siempre colabora con otros. Vamos a tener bebidas disponibles, asegurarnos que las personas que estén allí estén bien hidratadas. Vamos a tener snacks igual. Entonces esperamos un momento muy, muy divertido. Muchas gracias. ¿A qué hora se va a llevar a cabo este evento? Comienza a las 9 de la mañana, es gratuito, quiero mencionar eso, todos están bienvenidos, es gratuito, y de las 9 a las 10:30 vamos a estar haciendo el ejercicio. Los vendedores, los negocios se van a mantener allí como hasta la 1, porque pues claro que queremos darle la atención a todos estos negocios, que vengan las personas y se diviertan allí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y ya escucharos. Si están buscando algo que hacer este fin de semana, qué buen evento, salir a disfrutar de esas temperaturas también que van a estar bien este fin de semana. Ahora vamos a seguir con Héctor en Deportes. Bienvenidos a esta edición de Deportes, y una vez más el fútbol es el gran titular de cara al fin de semana, y en un momento hablaremos de Athletic Club Boise, pero primero comenzamos con el Mundial. A menos de una semana del inicio del torneo, muchos se preguntarán si habrán cambios a esta edición y cómo hacen las selecciones para llegar a la gran final. Aquí está, escuchemos. La primera fase del torneo se conoce como la fase de los grupos. Para este mundial, la Copa ha aumentado el número de equipos de 32 a 48. De los 48 equipos participantes, están divididos en 12 grupos identificados del grupo A al grupo L. Cada grupo está compuesto por 4 equipos que se enfrentarán en un formato de todos contra todos para un total de 3 partidos por equipo. En esta etapa, los equipos sumarán 3 puntos por victoria, 1 punto por empate y ninguno por derrota. Al finalizar la fase de grupos, los 2 mejores equipos de cada grupo avanzarán automáticamente a la fase eliminatoria. Además, los 8 mejores equipos que terminen en tercer lugar también conseguirán su boleta a la siguiente ronda según los criterios de desempate establecidos. La fase de grupos se disputará del 11 al 27 de junio. Posteriormente, dará inicio una fase eliminatoria de 32 equipos a partir del 28 de junio, con encuentros que se jugarán durante 3 semanas hasta llegar a la gran final programada para el 19 de julio. Y será México enfrentando a Sudáfrica para dar inicio a la Copa Mundial el 11 de julio, que cae jueves, y tendremos más cobertura del Mundial la próxima semana. Sí, jugamos muy bien, pero ellos pueden salir de aquí con 1-1. Entonces es un juego muy parejo, y yo creo que tenemos la oportunidad de ganar y continuar en la Copa. Un estadio lleno de espectadores vio como Athletic Club Boise consiguió un empate muy trabajante ante Spokane Velocity. El club no siente demasiado nostalgia por aquel partido porque querían llevarse la victoria. Ahora tendrán una oportunidad de redención este fin de semana. AC Boise viaja a Washington para enfrentar al veloz equipo de Spokane en un partido de la Copa USL este sábado por la noche. La historia a seguir es esta. ¿Puede AC Boise aprovechar sus oportunidades ofensivas? A lo largo de toda la temporada han sido fenomenales presionando y poniendo al rival contra las cuerdas, pero no han podido concentrar frente al arco. No es fácil, es muy difícil porque los grupos a veces tienen 6 equipos y de estos 6 equipos sale uno. Entonces no es muy fácil de salir del grupo, pero tuvimos resultados muy buenos, y si ganamos el próximo juego ahora sábado, nos deja una oportunidad maravillosa de poder llegar a la próxima fase.
Athletic Club Boise está ligeramente por encima de Spokane en la tabla de la USL Cup. Veremos si pueden lograrlo y asegurar su primera victoria como visitante desde el 25 de abril este sábado por la noche a las 6 de la tarde. Runs over. Vassilev serves. Out in there. He got it, baby! Hitter goal! Y Athletic Club Boise incorporó al experimentado defensor central Josh Yaro, cediendo por St. Louis City SC hasta el final de la temporada de este año 2026. Yaro llega con casi una década de experiencia profesional y más de 100 partidos disputados entre la MLS, MLS Next Pro y el USL Championship. Su llegada refuerza la defensa de Boise en su lucha por un puesto en el playoffs del USL League One y por avanzar en la fase de grupos de la USL Cup, comenzando este fin de semana ante Spokane Velocity FC. El icónico pasto azul de Boise State hoy luce muy diferente. El estadio se convertirá en una pista de tierra para recibir este fin de semana el show de camiones Monstruos Hot Wheels. Richard Rodríguez nos muestra cómo va la transformación. Buenas tardes a todos. Aquí me encuentro en Albertson Stadium. Es el estadio famoso de los Broncos y también el pasto sintético azul. Y puedes mirar detrás de mí que ahorita están acogiéndolo. Pero en unos días van a celebrar no el equipo, pero van a celebrar esto. Este evento está llamado los camiones monstruos de Hot Wheels. Este pasto azul sintético es exclusivo de los Broncos y ya no están aparte del equipo del Mountain West y ya se entraron en el equipo del Pac-12. Pues van a destruir ese field para tener esos símbolos, pero como la mejor de hacerlo con un camión monstruo. Que los equipos están poniendo madera en el campo, necesitan poner a todo alrededor del estadio. Y después de cumplir eso, van a poner tierra encima de eso por los camiones de monstruos. Pues ya tendremos que irnos, pero para más información sobre este evento lo vamos a tener en nuestro sitio web ktvb.com/ en español. Reportando en Boise, yo soy Richard Rodríguez. Wow, qué divertido. Bueno, si no tiene planes esta noche, puedes aquí, le tenemos aquí unos ejemplos porque en Nampa regresan las películas en el parque. Así es, Brenda, así que prepare su cobija y sus sillas y diríjase a Midway Park para disfrutar de una noche de cine bajo las estrellas. Ahora, la película Zootopia 2 se proyectará en una pantalla gigante inflable en ese evento. Y lo mejor es que la entrada es completamente gratis y todo comienza al atardecer. Ya empezó ese tiempo, ya mero es el verano, pero se siente como que ya es verano. Y muchos eventos este fin de semana. Técnicamente el verano meteorológico ya empezó, pero lo que la gente empieza a ver es el 22 de junio. Pero las temperaturas para el día de hoy van a estar perfecto para un momento como este. No, pero a disfrutar. Les tenía que corregir para que supiéramos todo, No, ya declaraste que ya es verano. Okay, Héctor ya decidió. No, sí, ya es verano, entonces Ya es verano. Ya se dijo. Nadie diga nada más. ¿Y van a ir al show del Monster Trucks? ¿No? A mí no se me dio la oportunidad de poder ir, pero se vio como que va a ser un evento muy divertido. Se ve muy divertido, pero soy más fan de como ir a la plaza, a Quería en Café, me gusta mucho. Sí. O a los bailes. O también el de las eventos. estrellas, el de ver las películas bajo las estrellas. Ay, Zootopia, sí. soy fan de Zootopia. Sí, Soy una niña en mi corazón. Entonces vamos. Sí, vamos. vamos todos. Muchas opciones. Vamos todos. Pero Llevan a sus niñas. Deben trabajar, pero ahí niñas, mejor. disfruten. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero para más noticias en español visite nuestro sitio web ktvb.com/español.